Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. A este episodio, Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Soy Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. En esta ocasión queremos hacer un trabajo especial que pueda servir de herramienta para nuestros seguidores, para la audiencia que nos acompaña permanentemente en las plataformas de GET Venezuela, en cuanto a todos los impactos que ha tenido la pandemia en nuestro país. Si bien esto ha cambiado la forma de vida de toda la humanidad, la forma de relacionarnos, la forma de trabajar y de llevar a cabo nuestra cotidianidad, en Venezuela esto reviste particulares circunstancias en virtud de que no podemos olvidar que vivimos en medio de una emergencia humanitaria compleja que definitivamente impacta de forma determinante nuestra calidad de vida. Se sobrepone entonces la pandemia y evidentemente esto ha generado impactos de todo tipo, no solamente económicos, no solamente de vidas y de todo lo que tiene que ver con la salud física de los venezolanos, sino también de nuestra salud emocional. Es por eso que hemos querido hacer este episodio. Vamos a tener a una invitada especial, a la licenciada Sena Sleiman, quien en otra ocasión nos acompañó. Ella es fundadora y directora de la plataforma Sí Confío, una plataforma que está conformada por profesionales de la psicología y permanentemente a través de sus plataformas ofrecen justamente herramientas para el manejo de la crisis, del caos, del duelo, entre otro tipo de situaciones, digamos, que involucran la salud emocional y psicológica de las personas. Entonces, tenemos a Sena y sobre todo queremos, de forma muy general, para introducirnos al tema, que hagamos un paseo de cómo la pandemia ha afectado la salud emocional de los venezolanos, cuáles son los efectos que desde el espacio de la psicología se han podido medir o establecer, un poco cuál es la primera mirada que pudiéramos dar a este tema y de forma muy general, cuáles son, digamos, las premisas o las recomendaciones que a lo macro nos pudiera dar en este sentido. Recordemos que esta es una enfermedad que evidentemente nos llegó, ha sido en gran medida un gran misterio para toda la comunidad científica, entender de qué iba o de qué va el virus, cuál debe ser el tratamiento. Definitivamente, pues no se repite la misma sintomatología. Hay muchísimas lagunas, muchísimas oscuridades respecto al tema, y evidentemente eso ha impactado de forma determinante, creo, en una emoción, y es el miedo, ¿no? Esa incertidumbre, ese no saber a qué nos estamos enfrentando en realidad. Creo que eso es mucho de lo que nos ha afectado y que además se correlaciona. Sabemos que ese tipo de emociones, el miedo, la ansiedad, la depresión, inciden en nuestro sistema inmunológico, que definitivamente es el más afectado con el virus. O sea, nos damos cuenta que todo esto se correlaciona. Y entonces queremos esa mirada, digamos, profesional, experta, de Sena, para de alguna manera empezar a comprender a qué nos estamos enfrentando y de forma general cuáles han sido los impactos y, en tercer lugar, cuáles son esas primeras recomendaciones muy generales en este sentido. Bienvenida, Sena, siempre es un placer estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marta, y a todo el equipo de GEP por la invitación. Bueno, Freud, reconocido psicoanalista, comentaba que el ser humano tenía tres preocupaciones principales, ¿no? Una tiene que ver con los conflictos bélicos, la otra tiene que ver con las relaciones interpersonales y la última tiene que ver con las enfermedades, con la salud, ¿no? Si hacemos un poco el análisis, esta pandemia, que además ha sido pues un conflicto global, una enfermedad a nivel mundial, de alguna manera implica una preocupación en todos esos sentidos, ¿ok? Cuando hablamos de conflictos bélicos podemos entonces tomar en cuenta todo las consecuencias a nivel político que ha tenido, sobre todo en un primer momento, hace un año. Por supuesto que ha afectado a las relaciones interpersonales porque, bueno, nos ha distanciado de algunos y nos ha acercado quizás a otros en esto de tener de pronto que pasar
24 horas en la casa, con las personas con las que convivimos, con nuestros familiares. Y evidentemente representa una preocupación a la salud propia y a la de nuestros familiares, ¿no? Pero además se suma esto que tú comentabas, que tiene que ver con la preocupación económica, que si bien no fue solo una preocupación de los venezolanos, es decir, también golpeó la economía mundial, podemos entender que en un país como Venezuela, por supuesto que genera pues mucha mayor preocupación, especialmente tomando en cuenta el estado de nuestro servicio de salud en general y que, es decir, prácticamente el estado de los servicios de salud públicos son muy precarios y los servicios de salud privados tampoco se dan abasto, entonces, y realmente muy pocos tienen acceso a este último, ¿no? Entonces, sin duda es una situación que desde hace un año está generando mucha ansiedad, mucha incertidumbre y mucho miedo en la población en general. Quizás en Venezuela lo vemos agravado por todo esto que estamos comentando, por la situación previa, tanto de las instituciones en general como de las personas que ya venían sufriendo una serie de consecuencias, ¿no? Fíjate que dentro de las recomendaciones generales, por supuesto, es cuidar la salud a nivel de alimentación, estrés. Entonces, bueno, ¿cómo haces en un país donde de pronto no todo el mundo tiene acceso a una alimentación sana y balanceada o donde la gente está constantemente expuesta al estrés? Claro, claro. Bien, nosotros trabajamos, Sena, y tú lo sabes porque además acompañaste un trabajo que realizó la organización en meses pasados, un estudio psicológico a las víctimas con quienes trabajamos, y nos referimos a familiares de ejecutados extrajudicialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas y familiares de presos políticos. Ya ese informe, que tenía que ver mucho con establecer de alguna manera la sintomatología general o el nivel del trauma de estos grupos poblacionales, ya nos dejaba muy claro que estas son personas que ya de por sí tienen un trauma psicosocial, padecen recurrentemente de ansiedad, están transitando por un duelo a veces mucho más extenso en algunos casos que en otros, el dolor de la pérdida, más lidiar con la revictimización a las que los somete el sistema de justicia. O sea, ya digamos tenemos a una población, nuestras víctimas en específico, que es una población muy vulnerable emocionalmente hablando, psicosocialmente hablando, que además carente de muchísimos recursos, y se suma la pandemia. En el caso particular de los presos políticos es realmente dramática la situación. La organización en marzo del año pasado, hace justo un año, alertando sobre las condiciones de hacinamiento, falta de agua potable, alimento, asistencia médica de todos los presos políticos de nuestro país, exigíamos la liberación plena de todos ellos de forma inmediata, ¿no? Lamentablemente ha pasado un año y esa petición no ha sido atendida. Los presos políticos reciben alimentos y medicinas y agua potable de sus familiares, porque lamentablemente en los sitios de reclusión no les son dados por el sistema penitenciario. Estos familiares están lidiando con la crisis económica, con el distanciamiento, con la falta de movilidad, transporte público, falta de dinero, en muchos casos también con la enfermedad. Eso nos coloca en doble riesgo a la población penitenciaria, que entonces no tiene ningún tipo de recursos. Es decir, que si vemos este panorama realmente es dramático para las víctimas específicamente con las que trabaja Justicia, Encuentro y Perdón. Desde esa mirada, Sena, ¿qué nos podrías decir tú en ese sentido? ¿Qué podemos nosotros como organización, qué puede hacer la sociedad en general, qué pudieran hacer grupos de apoyo, qué pudieran hacer el gremio psicológico para atender esa situación tan complicada que está viviendo este grupo de personas? Sí, bueno, esta es una pregunta compleja precisamente porque nos encontramos en una situación tan estresante, tan incluso pudiésemos llamar hostil para toda la población, que, es precisamente cómo voltear a un lado, ¿no? O sea, cómo dejar de ver solo los problemas individuales, porque todos los tenemos,
y hacer grupos, como tú lo dices, como sociedad civil, como gremios. Por ejemplo, sé que desde el gremio de los psicólogos, desde el Colegio de Psicólogos, se han abierto ya desde hace un año, incluso más, bueno, pasó en aquel marzo de los apagones y volvió a pasar el año pasado con la pandemia, que se unieron varios grupos de intervención psicológica para brindar apoyo gratuito, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas plataformas que a las que nosotros estamos apoyando. Eso desde el ámbito psicológico, veíamos dentro del informe, dentro del estudio que hacíamos, que así como hay una parte de la población de las víctimas de HEP que tienen, que tienen síntomas graves de trauma psicosocial, también habían un grupo de personas que tenían muchos menos síntomas, y no quiere decir con que no estén lidiando con esa situación, sino que son personas que cuentan con los mecanismos o los recursos previos como para poder lidiar con eso, ¿no? Entonces, ahí una de nuestras recomendaciones era, bueno, cómo hacer grupos de apoyo donde estas personas puedan, como desde la empatía, intercambiar, exacto, esos mecanismos de afrontamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ustedes el trabajo que han hecho de denuncia, de difusión, de campaña de todas estas situaciones es importante, porque ustedes son como esa primera voz hacia el resto de la población, ¿no? Es decir, creo que nadie está en su casa, y esto es lamentable, pero pocas personas están en su casa pensando, bueno, ¿qué estará pasando con los presos políticos? Entonces, ustedes son precisamente esa voz para comunicar, para recordar, porque no es que no lo sepamos, sino que entre tantas cosas que están pasando en Venezuela día a día, bueno, uno no se despierta pensando todos los días en eso, y es importante tener como esa voz recordando, mira, esto está pasando. Entonces creo que el poder crear redes de apoyo, que precisamente es una de nuestras recomendaciones siempre en estos casos de crisis, es importante, es decir, qué puede aportar cada uno desde su, como dicen, desde su trinchera, ¿no? Es decir, de pronto se puede hacer una recaudación de alimentos, bueno, que cada persona de, qué sé yo, un paquete de harina de maíz, un paquete de arroz, y se hagan recolecciones y podamos apoyar a estas familias. Bueno, ¿cómo puedo apoyar cada uno desde su profesión? Bueno, entonces yo soy psicólogo, puedo hacer las referencias pertinentes, es decir, que si hay un médico, entonces un médico que pueda hacer la atención remota, es decir, como justamente unirnos como sociedad civil y dar respuesta a todas esas crisis dentro de lo que podamos, entendiendo obviamente pues nuestras limitaciones. Pues. Y una recomendación, digamos, aparte de nosotros, digamos, como organización y como la sociedad civil que requiere, crear esas redes de apoyo necesarias, porque además los venezolanos estamos viviendo desde la solidaridad en gran medida, o sea, desde ese intercambio de qué tengo yo que pueda ayudarte y qué haces tú que pueda ayudar al otro, ¿no? Pero además, de forma más específica, entonces una recomendación a nuestras víctimas sería sin duda recurrir a cualquiera de estas plataformas que están ofreciendo ese servicio de asistencia psicológica, ¿verdad? Bien, la gente de Psicólogos Sin Frontera, que son aliados de la organización desde siempre, han ofrecido reiteradamente esa asistencia telefónica. Entiendo que la Federación de Psicólogos de Venezuela también lo ha hecho, y otras tantas. Es decir, que una gran recomendación es comunícate, establece ese contacto, toma esa ayuda psicológica, porque definitivamente es necesaria y puede ser determinante también no solo digo en el manejo emocional, sino también en efectos físicos, ¿no? Nos colocaría en mayor vulnerabilidad si no hacemos de esos recursos. ¿Eso es así? Bueno, sí, yo creo que para hacer una doble recomendación aprovecharía decir buscar ayuda siempre. ¿Sí? Frente a cualquier situación de crisis, buscar ayuda. A veces el apoyo no va a ser solo psicológico, pero bueno, contactar a los amigos, a los familiares, a la misma organización que no solo se encarga de su trabajo particular de denuncia y difusión de la violación de derechos humanos, sino que realmente constituye, bueno, digamos que un ambiente muy familiar, un grupo de apoyo importante para estas familias, ¿no?
Entonces, buscar apoyo siempre es importante, y bueno, en caso de que la situación te esté sobrepasando a nivel emocional, pues sí, brindar apoyo psicológico. Recordemos, y tú lo dijiste, que el sistema inmune responde, el sistema inmunológico responde ante el estrés, ¿ok? El estrés, las situaciones de, sí, sobre todo el estrés a nivel de fisiológico, genera estragos en el sistema inmunológico, y esto pues no es positivo ante ninguna enfermedad, ni ante una gripe, ni ante mucho menos el COVID. Por supuesto que, como tú lo dijiste, se está hablando de que no es una, pareciera que no es una enfermedad respiratoria como se creía al principio, sino más bien una enfermedad que deprime el sistema inmunológico. Entonces tenemos que fortalecerlo desde cualquier punto de vista. Así es. Ahora, otra mirada, ¿no? Quienes trabajamos en JEP y, y muchos, pues nuestros colegas ahí en Venezuela, un sinnúmero de defensores de derechos humanos, activistas de derechos humanos, personas comprometidas con la dignidad humana. Nuestro trabajo va en eso, ¿no? En trabajar por la dignidad humana, por el respeto pleno de los derechos humanos. Somos humanos y somos igualmente vulnerables. En un país, de nuevo, que atraviesa una emergencia humanitaria compleja, en el que lamentablemente hay políticas de Estado de persecución por razones políticas, de hostigamiento, de cierres de espacios democráticos, en fin. Lamentablemente todos los días suceden nuevos y más terribles eventos, y eso a los defensores de derechos humanos nos impone la necesidad, sobre todo, de reaccionar, de actuar, de trabajar definitivamente. Pero somos igualmente vulnerables. Ante esta enfermedad, muchos de nuestros equipos de trabajo se han visto afectados, muchos hemos sufrido el virus en algún momento, pero no podemos detener el trabajo. Y entonces se genera incluso ese estrés dentro de los equipos de trabajo, de todos los equipos de trabajo, evidentemente, pero nos estamos refiriendo al que nos es común, a los espacios comunes de activistas de derechos humanos, ¿no? Tienes entonces el estrés por la enfermedad, quien la esté padeciendo, pues evidentemente, y además tiene esa necesidad de responder a las demandas que una realidad tan hostil, como tú lo calificabas, nos impone. Entonces, ¿cuáles serían recomendaciones muy específicas para grupos de trabajo como el nuestro, que no puede parar, entre comillas, ¿no? No puede tener su trabajo, pero es igualmente vulnerable, está igualmente en muchos casos sufriendo el virus? ¿Cuál sería la recomendación más, o las recomendaciones más específicas que tú pudieras darnos a quienes ejercemos esta labor diariamente en el país? Sí, muchísimas gracias por esta pregunta, Marta, porque creo que esto toca con unos temas que he visto en organizaciones no gubernamentales como en las de ustedes, tanto en organizaciones como en la consulta privada, ¿no? O digo, con individuos en general. Hay una creencia, como una, no sé si una falsa creencia, pero tenemos la idea de que pensar en uno primero es ser egoísta, ¿ok? Y que eso es malo y que eso no se debe hacer y que tenemos que pensar siempre en los demás. Evidentemente, una persona dedicada a esto que ustedes hacen, al activismo en derechos humanos, es una persona con una vocación al servicio que está preocupada por los demás y por una comunidad, ¿no? Pero es importante el poder pensar en uno primero, y esto no tiene que ver con ser egoísta. De hecho, yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes de que cuando estás en un avión, una de las instrucciones tiene que ver con, bueno, en el caso de una emergencia, te tienes que poner la máscara tú primero, incluso si tienes un niño al lado. ¿Por qué? Porque no vas a poder ayudar al niño si no estás bien tú primero. Entonces, esto es importantísimo para recordar, porque a veces en este servicio al otro, las personas terminan colocándose en último lugar, creyendo que, bueno, ese es el deber ser, esa es la vocación, y eso no necesariamente es saludable, ni para uno mismo ni para las personas que los demás están ayudando. De hecho, hay estudios con organizaciones no gubernamentales, creo que son españoles, si no recuerdo, que dicen que incluso es poco ético. Es decir, es poco ético que las organizaciones no gubernamentales trabajen para una causa cualquiera y a costa o con el costo de pronto explotar, entre comillas, o
no darle espacio a sus propios trabajadores para cuidar su salud, su tiempo, su propio estado físico, etcétera, ¿no? Entonces es como pensar primero, y esto lo hablábamos la última vez que nos vimos, bueno, cómo se puede fortalecer la organización desde adentro, en su recurso humano, desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, para luego entonces dar respuesta a estas problemáticas tan graves con las que ustedes se enfrentan día a día, ¿no? En un Sí, poco y lo que que... de por sí nos van debilitando, ¿no? Permanentemente, y contigo lo hemos hablado en varias oportunidades, el necesario autocuidado, ¿no? Eso que mencionas, cómo me cuido yo, y quizás es el primer gesto de amor, cuidarme a mí misma, porque solo estando bien voy a poder cuidar a otros, ¿no? Entonces, ese amor al otro tiene que expresarse en amor a mí misma, ¿no? Mi manera de amarlos es amándome, sin duda alguna, ¿no? Y nos Claro, queda porque como además reflexión. nadie puede dar lo que no tiene. Es Así decir, es. cómo tú vas a dar, eh, a ver, en esto que hablamos, por ejemplo, de hacer grupos para donar comida, tú tienes que tener mercado en tu casa para garantizar tu alimentación y la de tu familia para luego poder pensar en donar. Y esto no es que estamos siendo egoístas, no es que estamos siendo capitalistas, o sea, esta es una realidad que hay que entender. Y lo mismo pasa, este ejemplo de la comida se puede extrapolar a cualquier otra situación. Es decir, si tú mismo no estás consciente o no estás atendiendo tus fuentes de estrés, tus fuentes de ansiedad, si tú tienes miedo, incertidumbre y no estás lidiando con esas emociones, bueno, ¿cómo ayudar a otro que te va a llegar a ti estando con miedo, con ansiedad, con rabia? Y eso no quiere decir que los activistas de derechos humanos van a dejar de sentir estas emociones. Al contrario, están enfrentándolas día a día, pero tienen unas herramientas distintas para lidiar con ellas. Están conscientes de qué es lo que están sintiendo, de qué es lo que están viviendo y frente a qué se están encontrando Así es, también. así es. Definitivamente no se trata de un martirio, ¿no? Se trata de una labor que para ejercer tienes que estar bien para poder ofrecer bienestar. Y Eh, aquí quiero agregar algo rapidito, Marta, disculpa. mm, Que estar bien no es un estado único y permanente, no es como yo estoy bien y ya. O sea, mm, estar bien es un proceso, el bienestar es algo que se va construyendo día a día, con mm. pequeñas acciones en el día a día, es algo en lo que se trabaja constantemente. Ujú, ujú. Sí, y por eso también de repente muchas veces nos han hecho daño cuando nos bombardean, decreta un estado de bienestar, así como que una cosa mágica, ya amaneciste y perfecta. Y entonces de repente subestimas que es esa construcción cotidiana y permanente, ¿no? Exactamente. Importante, de verdad, la acotación. Bueno, Sena, además nos queda a quienes encabezamos grupos de trabajo ese recordatorio permanente, ¿no? Tenemos que, si nos llamamos defensores de derechos humanos y defensores de la dignidad humana, pues empezamos por casa, por nosotros y por nuestros colegas y compañeros en esta labor, sin duda. Ujú. Recomendaciones generales, Sena, de forma que apliquen a ese grupo de víctimas, al grupo de defensores, a la población en general. Recomendaciones en cuanto a cómo manejar ese miedo, ese estrés que definitivamente nos ha traído todo este tema de la pandemia y más en un contexto tan caótico como el venezolano. Ok, bueno, como te había comentado, tenemos un aproximado de 10 recomendaciones, son un poquito más, con las que hemos trabajado y que por supuesto han evolucionado desde hace un año, ¿no? Quiero recordar de nuevo que estas recomendaciones son para aplicar en el día a día, ¿sí? Parecen cosas muy tontas, algunas son obvias, son cosas que tenemos toda la vida escuchando, pero son estos pequeños gestos diarios que tenemos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean que nos ayudan pues a sentirnos cada día mejor, ¿ok? Lo primero es recordar que las crisis son temporales. Por definición, cualquier crisis que vivamos es temporal. Y acá es importantísimo eh, identificar qué situaciones están dentro y qué situaciones están fuera de nuestro control, ¿ok? El ser humano tiene como una falsa ilusión de
controlar un montón de cosas, tiene la parte de la ansiedad, viene mucho por querer controlar cosas que no controlamos, y la verdad es que las cosas que controlamos son mínimas en contraparte a aquellas que no podemos controlar. Y con esto del coronavirus, pues se ve clarísimo, ¿no? No queremos que nuestros familiares se enfermen, no queremos que contaminarnos, queremos saber, hacernos la prueba, o sea, queremos tener certezas que no tenemos. Y acá, bueno, es importante recordar, bueno, ¿qué está dentro de mi control? Usar tapabocas, lavarme las manos, no reunirme, guardar las medidas en lo más posible, ¿sí? Seguir las instrucciones médicas lo más posible. Ya hay una parte que conocemos, ¿sí? Que también es muy poca en relación al virus, porque ahora, bueno, hay una nueva cepa, parece que hay un montón de cosas que no sabemos de nuevo, si se puede volver a contagiar, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos y pareciera que la gente se enfoca en eso, ¿no? En, ajá, pero me puedo volver a contagiar, no me puedo volver a contagiar, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Tenemos que enfocarnos en lo que sí sabemos. Sé que tengo que usar el tapabocas, sé que tengo que lavarme las manos, sé que no me puedo reunir, sé que debo guardar distancias, no salir si no es necesario, sobre todo ahora en Venezuela que hay una segunda ola que está bastante fuerte y se siente en la cotidianidad. Entonces, bueno, trabajar con lo que podemos controlar. No podemos controlar las acciones del gobierno, no podemos controlar las acciones de los demás, podemos controlar nuestras propias acciones, ¿ok? Nuestros propios pensamientos, nuestras emociones. Bueno, las emociones no se pueden controlar, ya vamos a hablar de eso, pero podemos controlar lo que vemos en las noticias, lo que vemos en la televisión, entre otras cosas, ¿ok? Luego está desintoxicarnos y tiene que ver precisamente con lo que venimos hablando, ¿ok? Desintoxicarnos de la información, dosificar la información que vemos en las redes. Ya la información del virus, las medidas que tenemos que tomar, más o menos son las mismas, no han cambiado desde hace un año, debemos seguirlas. Estar todo el día escuchando audios de WhatsApp de que en tal hospital pasó tal cosa, que en tal clínica, que un médico o que lamentablemente otro médico falleció, eso no nos ayuda en nada. Evidentemente tenemos que estar medianamente informados, pero estar sobreinformados, que ya de por sí lo estamos gracias a la tecnología, puede aumentar la ansiedad. ¿Cuánto tiempo al día ver información? Mira, no hay un tiempo determinado, va a depender de cada uno. Es decir, si yo cada vez que entro en Twitter empiezo a hiperventilar y me pongo ansioso, bueno, ya sé que esto no me hace bien. Incluso yo tengo pacientes que durante algunos periodos de tiempo han borrado, eliminado las redes sociales y a veces me dicen, bueno, lo borro, me meto cuando quiero, pero no estoy todo el día en eso, ¿no? Además que aquí pasa otra cosa con las redes, aparte de la sobreinformación, que es que la gente se compara. Entonces, en algún momento de la pandemia había como una competencia por quién era más productivo. Ahorita yo lo que veo, al menos en Venezuela, en las redes, es que hay como un reclamo constante que yo no entiendo ni a quién termina siendo, ¿no? Como, bueno, y no es posible que todavía haya gente en la calle, no es posible que todavía haya gente que crea que el virus es mentira. Y yo digo, pero ¿dónde está esa gente? ¿Quién es esa gente? O sea, porque hay como un reclamo constante que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Claro, quizás tenga mucho que ver con la frustración, ¿no? Con la impotencia que te genera ver que siguen pasando cosas y bueno, sí, pero sin duda, como tú dices, es un reclamo hacia quién, ¿no? Hacia quién. Y que hay redes Cierto. donde la gente básicamente como que expresa su rabia y ya, pero la gente no va por la vida hablando así. Esto que tú dices, el venezolano suele ser solidario, suele hacer redes de apoyo, pero tú entras en Twitter y eso es una pelea todo el día, ¿sabes? Entonces es como la gente haciendo catarsis, pero no sabemos si eso es sano. Y por último, también es importante la desintoxicación porque ya desde hace un año nuestra vida ha quedado reducida a las pantallas. Entonces esto causa estragos a nivel físico, ¿ok? Causa dificultades a nivel visual, dificultades a nivel muscular. Bueno, yo misma he sufrido a veces de dolores de cabeza porque digo, bueno, estoy trabajando en Zoom, pero entonces cuando estoy descansando también estoy viendo una película en la computadora. Y si no, bueno, estoy en el teléfono. Entonces estamos todo el día frente a una pantalla y cómo poder también darle descanso al cuerpo de eso.
La tercera recomendación, y esto, aquí no me voy a detener mucho porque se ha hablado mucho al respecto, es crear una rutina, pero esto básicamente lo que quiere decir es que no nos podemos olvidar de nuestros hábitos de alimentación, sueño y descanso, ¿ok? A veces, bueno, desde que comenzó la pandemia, como quedaron los horarios tan difusos, la gente creía que tenía que estar 24 horas en línea disponible. Y bueno, ahí entonces entra un llamado a las organizaciones y también a las personas de, bueno, vamos a establecer nuevas normas, ¿no? Si ahora vamos a trabajar desde casa, ¿cuál va a ser el horario? ¿A qué hora tienes que estar disponible? ¿Cómo poner límites para que las personas puedan descansar? El ocio y el descanso son tan importantes como el trabajo, como la alimentación, como el sueño. Estamos en un mundo donde creemos que tenemos que ser productivos todo el tiempo y nos sentimos culpables de pronto cuando no estamos haciendo nada. Pero estos espacios de no hacer nada son necesarios. El cuerpo necesita descansar. Entonces, bueno, es importante organizar nuestro espacio y con esto, bueno, no solo la casa que ahora se ha convertido en nuestro hogar, trabajo, reunión, lugar de eventos sociales, sino que esto también tiene que ver con los horarios y la rutina que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, para una persona, por ejemplo, imagínate una mamá que está trabajando y está haciendo el almuerzo y está haciendo la tarea con los niños, esto es abrumador. Es decir, hacer tantas cosas a la vez, dar respuesta a tantas tareas en el mismo espacio, en el mismo lugar, ha causado realmente estrés y ansiedad a las personas. Entonces, bueno, cómo poder asignarle, aunque sea un horario distinto a cada cosa, aunque todo sea dentro del mismo espacio físico que es la casa, ¿no? Aquí viene la recomendación más importante, que tiene que ver con darle espacio a nuestras emociones, ¿sí? Muchas personas me preguntan, ¿cómo hago para controlar la ansiedad? ¿Cómo hago para controlar la rabia, la frustración? Y la gente cree que controlar las emociones es igual a evitarlas, es igual a dejar de sentirlas, ¿no? Y aquí yo siempre recomiendo ver la película Intensamente, porque creo que sirve mucho para hablar de estos temas, que tiene que ver precisamente con, manejar la tristeza, manejar la rabia, no es dejar de sentirla, al contrario, es darle un lugar y un espacio en nuestra vida. ¿Qué estoy sintiendo el día de hoy? Estoy sintiendo, a veces uno no sabe ni nombrar lo que está sintiendo. Entonces, bueno, ¿cómo definir lo que siento a nivel físico? Me tiemblan las manos, estoy sudando, me duele el pecho, y darle un lugar a eso que me provoca expresar, si quiero llorar, si quiero gritar, si quiero romper una hoja, si quiero, no sé, golpear una almohada, poder tener un momento de catarsis que sea con nosotros mismos, que por supuesto no tenga que ser una expresión frente a nadie ni agredir a nadie, sino más bien poder identificar yo lo que estoy sintiendo, de dónde viene esa emoción, porque muchas veces tendemos a culpar a los otros de nuestras emociones. Es que mi mamá me hace molestar, es que mi novio me hace sentir ansiosa, y en verdad todas las emociones están dentro de nosotros. Nos toca a nosotros ver, bueno, de dónde viene esto, por qué me estoy sintiendo así, desde cuándo me siento así, y es un proceso complejo, no es fácil, y por eso te decía que es una cosa del día a día, ¿no? De ir preguntándome día a día, bueno, ¿cómo me sentí hoy? ¿Por qué me sentí mal frente a este comentario que me hicieron? Ir como poco a poco manejando eso, ¿no? Porque si no, terminamos actuando en función de la emoción, pero sin hacerlo consciente. Es decir, me molesté con mi novio y salí al supermercado y le grité a la cajera, pero no es un proceso consciente de que yo diga, bueno, está bien. Si yo lo concientizo, logro decir, bueno, estoy molesta por esta situación, esto no tiene nada que ver con esta tercera persona, y logro como manejarlo mejor, ¿no? Otra recomendación importante es meditar, ¿ok? Esto yo misma lo empecé a colocar en práctica desde hace un año. Creemos que meditar, bueno, eso solo lo hacen los monjes budistas y que eso es poner la mente en blanco, y las personas te dicen, pero es que yo no sé poner la mente en blanco, yo siempre estoy pensando, y la realidad es que todos siempre estamos pensando.
Meditar se trata es de respirar, de conectar con nuestro cuerpo y conectar con el presente. Y nos ayuda muchísimo en este ejercicio que te digo de entender lo que estoy sintiendo. Fíjate que esto es interesante porque actualmente estamos, y eso lo vemos mucho, sobre todo en este mundo donde tenemos que ser cada vez más productivos, estamos muy conectados con lo intelectual, con el trabajo, y las personas están desconectadas de su cuerpo. Entonces pensemos esto como cómo esto puede favorecer, o mejor dicho, desfavorecer la situación de COVID, ¿no? Es decir, si estamos tan atentos a una enfermedad, ¿cómo vamos a reconocer los síntomas? ¿Cómo vamos a cuidar de nuestro cuerpo? Si nuestro cuerpo actualmente está desconectado de nuestra mente. Estamos todo el día frente a una pantalla, intentando producir, intentando trabajar, enfocados en lo que hay que hacer, pero no estamos conectando con, ya va, tengo hambre, mi cuerpo está cansado, cómo me estoy sintiendo, este dolor de cabeza es de cansancio, es de hambre, es de sueño, de dónde viene. Entonces, meditar es precisamente el hábito que nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, a entender cada vez más nuestro cuerpo. Y digo que es un hábito porque es algo que debería hacerse todos los días. Yo les recomiendo a las personas empezar con meditaciones guiadas de 10 minutos, 5 minutos, corticas, no importa. Al principio vas a pensar, ay, tengo que bajar a comprar no sé qué, y no importa, tú dices, ok, ahorita estoy meditando, ah, que me pique la nariz, bueno, te rascas la nariz, no importa, ahora estoy meditando, y así. Y poco a poco te vas a ir concentrando mejor. Y eso también nos ayuda a desarrollar el tema de la respiración. Parece obvio que todos respiramos automáticamente, pero la verdad es que muchos de los trastornos ansiosos que han aumentado claramente el último año tienen que ver con esto. La gente pierde el control incluso sobre su propia respiración. Bueno, es importante tomar sol, ¿sí? Esto tiene que ver con la vitamina D. Sé que no todos tenemos una piscina en casa, puede ser difícil para algunos, pero bueno, así sea en el balconcito de la casa, cuando vayamos a hacer algunas compras en alguna esquinita a tomar sol, nos ayuda pues con algunas vitaminas. Hacer ejercicio es importante, ya se ha hablado mucho sobre hacer ejercicio y su importancia para la salud. Yo creo que acá lo importante es encontrar un ejercicio que le guste a la persona, ¿sí? Porque ya todo el mundo sabe que hacer ejercicio es bueno, pero a muchos no les gusta, entonces bueno, descubrir, ir probando hasta que consigamos algo que nos llame la atención, y esto nos va a ayudar a regular nuestra digestión, nuestro sueño, nuestra alimentación. Y bueno, en el caso del yoga, por ejemplo, recordemos que es un ejercicio que combina el ejercicio físico con la meditación. Entonces, bueno, está buenísimo por eso. Y bueno, sobre la productividad, que fue algo de lo que tú mencionaste, precisamente cómo poner esos límites necesarios y establecer un equilibrio entre el tema del trabajo, ¿ok? Y el autocuidado, utilizando, bueno, no solo los límites entre las organizaciones y las personas, sino también las redes de apoyo, esto que tú comentabas. Si sabemos que hay un compañero de trabajo que está pasando por una situación difícil con el COVID, bueno, cómo hacerle la suplencia, brindarle apoyo, porque bueno, alguien que está intentando dar respuesta a una situación familiar y tiene más presión por parte del trabajo, por supuesto que no ayuda. Así es, así es. Y bueno, la última recomendación precisamente tiene que ver con buscar establecer las redes de apoyo que pueden, y esto aquí quería mencionar que el tema de la ansiedad y la depresión ha aumentado no solo en los venezolanos que están en Venezuela, sino también en los venezolanos fuera del país. Y esta recomendación es importantísima para aquellas personas que están fuera del país, precisamente porque, bueno, con esto del aislamiento, de la dificultad para viajar, muchos han estado preocupados por sus familiares en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo hago para ayudar a mis papás, que son personas mayores y no pueden salir? Y las redes de apoyo son para eso. Cómo comunicarte con vecinos, con amigos que puedan dirigirse y ayudar, aunque sea a la distancia, ¿no? Entonces, bueno, y por último, pero no menos importante, agradecer, ¿sí? Recordar entre tanta crisis y tanta carencia y
tantas dificultades, bueno, recordar qué es lo que sí tenemos y lo que sí agradecemos. Este es un ejercicio que podemos hacer diariamente, escrito a mano, 3 cositas que agradezcamos de nuestro día, y parece una nimiedad, pero la verdad es que es un ejercicio importantísimo y valiosísimo, y nos ayuda a pensar de una manera distinta en el día a día. Entonces, bueno, cómo aplicarlo y tomando en cuenta eso, pues gracias a ustedes por esta invitación. No, muchísimas gracias, Sena. Y después que escuché tú, digamos, ese catálogo de recomendaciones, me quedo con la frase introductoria y es que se trata de una construcción cotidiana y permanente, casi que establecerlo casi hasta que se vuelva un hábito, establecerlo como una rutina, o sea, debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto, así como cuando un médico te dice, mira, la pastilla es cada 6 horas y tal y igual, bueno, tal cual, debo tomar sol, debo meditar, debo agradecer, debo, ¿no? Y llevar mi lista de tareas, ¿no? Porque definitivamente, como lo decíamos en la introducción de este episodio, manejar esas emociones de forma asertiva, no solamente van a procurar ya un estado, una sensación de bienestar, de tranquilidad, que es lo que definitivamente procuramos, sino que está incidiendo de forma determinante en mi sistema inmunológico. Y es ese el que fundamentalmente debe estar fortalecido ante a la hora de una enfermedad de este tipo. Exactamente. Entonces, entender lo que es casi como remedio, ¿no? Ser consciente de que es una construcción cotidiana, pero, ajá, dime, me ibas a comentar algo. Que eso es lo que más le ha costado entender a la gente. O sea, esto lo hemos hecho a través de charlas, cuando lo hablamos, son cosas que suenan tan obvias, ¿sabes? Mantener una alimentación sana, hacer ejercicio, escuchar tus emociones, que la gente las da como por sentado, de nuevo, las deja de último, y es literalmente lo que tocas decir, es establecerlo en el día a día hasta que sea un hábito, hasta que naturalmente, frente a una situación de ansiedad, meditemos, hasta que naturalmente agradezcamos, hasta que comer sano sea parte de nuestra vida. Y ahí voy. Sí, perdón, que tú lo mencionabas, ¿no? El tema de cómo nos hemos sobrellenado de información que además nos termina generando es mucho más angustia, mucha más impotencia, mucha más frustración o miedo, ¿no? Porque al final te colocan en un hueco ahí oscuro de que, bueno, no sabes al final nada y entras casi que en pánico. Y yo consideraría que o sea, que incluso la asertividad en el manejo de las redes sociales y de las plataformas digitales que consultamos, en vez de estar escuchando una nota de voz en WhatsApp que no sé quién la hizo, ni por qué, ni tal, y que me va a atormentar de esta manera, pues entonces me conecto y escucho 5 minutos de meditación guiada, ¿sabes? Y resulta algo, es el mismo tiempo, me resulta mucho más útil y mucho más beneficioso. En vez de meterme en la oscuridad de esto, pues entonces empiezo a buscar información que me haga bien, incluso el tema de la alimentación, de nuevo. A mí siempre me preocupa cuando generamos este tipo de intercambios, que tú dices, bueno, esto suena para una persona que tiene una vida ideal, ¿sabes? ¿Y qué tal? Pero quien está lidiando con, sí, que no tiene comida, que no tiene agua, que no tiene gas, ¿sabes? La señora que tiene que bajar las 500, o sea, ay, sí, no, y ponte a meditar. Entonces suena así como que, ¿en qué burbuja vives tú? Te estoy diciendo que esto es un contexto totalmente hostil y tú me mandas a hacer yoga. O sea, pareciera que nos salimos de la realidad. Nos disociamos, y que estamos, claro, pero entonces yo sí creo que al final, si es un ejercicio consciente, siempre habrán formas de hacerlo. De nuevo, yo puedo escoger entre ponerme a escuchar una nota de voz con este montón de premoniciones fatídicas que me terminan condenando a la impotencia. Y que probablemente vienen también de la ansiedad de alguien más. Así es. Y desde el propio desconocimiento compartido y entonces se termina multiplicando. Yo puedo escoger en cambio en curucutear en las redes sociales, que al final, bien o mal, todos las tenemos. Mira, qué alimentos son igualmente nutritivos y que me proveen de esas vitaminas que mi organismo necesita para tener un sistema inmunológico fortalecido. ¿Qué alimentos tienen vitamina D? ¿Qué alimentos me proporcionan vitamina C? Y tal y qué sé yo. O sea, al final creo de nuevo que todo pasa porque seamos conscientes de que esto dejó de ser
simple y llanamente una intención y pasó a ser una necesidad. Y que justo quienes puedan estar en situaciones más precarias, volvemos, los familiares de los presos políticos, gente que de repente no tiene los recursos para, bueno, entonces eso definitivamente, bueno, mira, ¿cómo hago para crear una dieta balanceada con toda y la precariedad que tengo y toda Sí, esto de la dieta es muy importante, Marta. Exacto, entonces bueno, mira, no tengo que comprar carne, bueno, mira, pero resulta que las lentejas me proveen tales y tales proteínas y tal. Entonces, yo creo que se trata es de ser consciente de que es un trabajo de construcción, como tú lo mencionabas, y en esa misma medida planificarme. Bueno, mira, en vez de estar escuchando información que capaz que es falsa, déjame buscar de dónde consigo nutrientes necesarios para mi organismo. En vez de estar escuchando un voice de un grupo de condominio, una señora desesperada por tal cosa, déjame conectarme 5 minutos a una meditación guiada. Mira, no tengo piscina, no tengo terraza, no tengo nada. Toda esa infraestructura y todo ese entorno amigable. Claro, No tengo un espacio cómodo donde tomar sol. Bueno, nada, la caminata al mercado, pues, pero exactamente. concientizo que ahí estoy haciendo ejercicio físico, que estoy tomando sol, que eso beneficia mi cuerpo, mi salud física, mi salud mental. Es decir, o sea, que creo que la gran clave de todo esto es ser conscientes y hacer ese ejercicio, esa construcción cotidiana a la que nos invitabas, ¿no? Creo que allí eso pudiera ser, digamos, de lo que nos tiene que quedar a todos acá una vez terminamos, hayamos escuchado este episodio. ¿Cómo construyo diariamente mi realidad, incluso en medio de un entorno tan caótico y tan complejo? ¿Cómo si soy consciente de lo que necesito me hago de esos recursos que al final, bien o mal, están allí y está en nosotros disponer de ellos? Creo que pudiera ser ese un mensaje de cierre, Sena. Exactamente, Marta. Sí, es porque además es cómo construir lo que sí puedo construir. O sea, Claro, sí, cómo trabajar en lo que sí tengo control y en el día a día, de poco a poco. O sea, en la, gracias a la constancia es que vamos a ir viendo resultados así es. desde Y creo eso. que sí, y fundamental, digamos, y es el mensaje con el que me quisiera despedir de nuestra audiencia. Eh, Reconozcamos a esas personas, a esas plataformas que nos otorgan ese tipo de beneficios, ¿no? Y descartemos esas, como tú decías, que me someten es a la angustia, al caos, al pánico, a la mala noticia todos los días, y busquemos, bueno, mira, déjame, escuché este episodio y tal, bueno, déjame comunicarme con la organización o déjame comunicarme con la psicóloga que estuvo allí y tal, y que me refiera a cuáles son esas plataformas de servicio psicológico que me pueden atender. O sea, empezar a identificar, creo yo, esos luceritos, esos rayitos de luz, y hacernos de ellos y conectarnos con eso, con lo que nos hace bien, y empezar a desconectarnos en la medida de nuestras posibilidades con eso que nos hace mal o que al menos no nos aporta nada en una situación como esta en la que necesitamos es fortalecernos en cuerpo y mente. Para mí siempre ha sido y será seguramente un privilegio contar con tu compañía, Sena. Gracias por la contribución, gracias por el tiempo, gracias además por la amorosidad con la que lo haces. Creo que ahí está todo. Quizás esto que voy a decir no es científico, pero soy una convencida que desde el amor hacia nosotros y hacia el resto, es que podremos empezar a construirnos y reconstruirnos permanentemente. Entonces, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu buena voluntad, por el amor con el que lo haces. Y bueno, sabes que estamos aquí para ti siempre, conectados en buena voluntad. Gracias a ustedes, Marta. Yo también estoy convencida de que eh, las, todo se tiene que hacer con amor. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este podcast especial. Si bien forma parte de nuestro seriado Memorias de la Represión, un grito de justicia en medio de la impunidad, esta también es una forma de hacer justicia. Hacer justicia es querernos, cuidar a otros, acompañarnos, porque allí, justamente allí está la clave de la dignidad del ser humano. Muchísimas gracias por esta jornada. Feliz día.
Memorias de la represión. Un grito de justicia en medio de la impunidad.